Debo recordarles de las reglas para poder permanecer en la sesión. Les pido amablemente que entiendan la situación. Todos aquellos que estén sin su nombre completo, nombre y apellido identificados, por ejemplo, hay algunos que solamente tienen el número de teléfono, o dice HP, o nada más dice Beto, o cosas por el estilo, se les va a enviar nuevamente a la sala de espera para que por favor ahí cambien su nombre para identificarlos adecuadamente y que no tengamos ningún problema. Si no cambian su nombre, no los vamos a poder dejar entrar nuevamente, ya que ya estando dentro no se puede hacer cambios de nombre. Así que vamos a empezar a hacerlo y mientras que se hace esto, bueno, pues el día de hoy vamos a dar ya nuestra última sesión de este congreso. Realmente un congreso muy distinto para nosotros, cómo es que se ha venido dando, con una aceptación bastante buena por ustedes y les agradecemos realmente mucho el Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz por su asistencia, por esta aceptación que ha tenido. Me parece que con pláticas de muy alto nivel y la de hoy pues no está por demás, ¿no? Vamos a cerrar con broche de oro. En esta ocasión, bajo el patrocinio de Laboratorios Ferrer, vamos a tener al doctor Alberto José Mimenza Alvarado. El doctor es neurólogo y médico internista, posgraduado en neurofisiología clínica, posgraduado en enfermedad vascular cerebral, adscrito a la Clínica de Geriatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, profesor titular del curso de alta especialidad en geriatría y neurología de la UNAM y con el instituto, coordinador del grupo de estudio de neurología geriátrica de la Academia Mexicana de Neurología y miembro de la Academia Mexicana de Neurología. Es un honor para nosotros el día de hoy hablar sobre deterioro cognitivo vascular más allá del mero daño vascular. Doctor Mimenza, le agradecemos su ponencia el día de hoy y le cedo los micrófonos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Quiero agradecer antes que nada al Laboratorio Ferrer la invitación y por supuesto al Colegio de Medicina Interna del Estado de Veracruz y al doctor Barrat el aceptar que uno participe en el Congreso, el cual hago con mucho gusto porque además soy internista y tengo una enorme y profunda admiración por todos los internistas de siempre, no de ahora, sino de todo el tiempo, además de que pertenezco al gremio. Hablo de este concepto de deterioro cognitivo vascular más allá del solo daño vascular, porque esto viene en relación a lo que este año, es decir, este mes, el próximo lunes 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional del Alzheimer. Desde 1994 la OMS estableció este día como una estrategia para concientizar acerca del problema. Sin embargo, el punto importante es que evidentemente nos proporciona una alerta sobre lo que está pasando, pero yo siempre hago énfasis en la importancia de tener en consideración que no solamente es la neurodegeneración. El cerebro, como prácticamente todos los órganos y estructuras o sistemas del organismo, es dependiente del flujo sanguíneo y el cerebro lo es aún más todavía y por lo tanto voy a hablarles de muchos elementos que dan pie a pensar que el proceso vascular podría ser el iniciador de todos los mecanismos de neurodegeneración. Es así entonces que vamos a hablar de epidemiología, de la definición y clasificación del deterioro cognitivo vascular, la fisiopatología enfocada a factores de riesgo, diagnóstico y el tratamiento. Y vamos a hablar un poco sobre somacina, este fármaco que ha sido cuestionado en muchos casos, pero que en realidad yo lo que quiero es establecer que tiene un lugar en el tratamiento de los problemas vasculares. Y esta imagen me gusta representar porque es una reconstrucción a través de una necropsia donde se inyecta con un polímero a todo el sistema vascular y todo lo que ustedes pueden observar pues es evidentemente los vasos de mediano calibre y los pequeños vasos. Esto es sumamente importante hoy que identifiquemos y que a través de establecer un posible factor de riesgo podamos identificar a los pacientes que tienen posibilidad de tener un deterioro cognitivo vascular. El mundo ha envejecido, lo hemos visto en esta pandemia, como la población mayor ha sido considerada vulnerable con un mayor riesgo de complicación. Para 2019, nuestro país
ya se considera un país que ha envejecido. La OMS establece que una población o un país ha envejecido su población cuando ésta representa más del 10% de los mayores de 60 años de edad. La cuestión importante aquí es que si ustedes observan para 2050 estaríamos hablando posiblemente de un 25% a un 30% de esta población mayor de 60 años de edad. Con este envejecimiento llegan enfermedades que son casi exclusivas del envejecimiento, como es la demencia, pero también nos obliga a reflexionar sobre el tratamiento de muchas otras enfermedades crónico-degenerativas, como por ejemplo la propia diabetes, que tiene metas de tratamiento muy distintas a la población menor de 60 años de edad, y la hipertensión, que es una hipertensión predominantemente sistólica, con una presión de pulso amplia y que hoy representa un factor de riesgo para cualquier patología cardiovascular e incluso neurodegeneración. En el año 2015, por primera vez también en los antecedentes o en las causas de muerte o las 10 primeras causas de mortalidad en el mundo, aparece ya en séptimo lugar la enfermedad de Alzheimer y otras formas de demencia. Y cuando analizamos en países de bajos ingresos, podemos observar que aún no aparece la demencia. Y esto no es porque no haya casos, sino porque muchos países de Centroamérica, de Latinoamérica, aún no cambian este porcentaje de población mayor de 60 años de edad. Por lo tanto, seguramente en los siguientes 20 años estará también presente la demencia como causa de muerte. Entonces tenemos dos problemas enormes que son los 15 millones de personas que sufren un evento vascular al año cerebral, de los cuales 5 millones quedan con una discapacidad y 5 millones de ellos mueren. Es decir, un tercio muere y un tercio queda con discapacidad. Y hablamos hoy, ya en 2020, de casi 50 millones de casos de demencia en el mundo y que esta prevalencia se podría duplicar en los siguientes 20 años. Y esto entonces hablamos de una proporción epidémica. Así, la OMS ha establecido como una prioridad de salud pública la atención y el diagnóstico de los pacientes con demencia. Por lo tanto, sabemos hoy que si bien tener un evento vascular cerebral tiene un riesgo de producir discapacidad, es cierto que tampoco podemos establecer y aseverar que un paciente que ha tenido un evento vascular tendrá un proceso demencial, aunque por supuesto hay una mayor probabilidad de establecer. Este artículo recientemente publicado por el doctor Hashinsky, que tal vez sea el neurólogo que más ha escrito sobre la demencia vascular, pues habla de que en 2050 un quinto de la población mundial tendrá más de 60 años de edad, y es decir, 115 millones de personas podrían llegar a tener demencia, y algo importante, más el 16 o 20% de los que ya tienen una etapa preclínica que no es demencia, pero que tampoco es normal. Algo importante es que la mayoría de las terapias dirigidas al tratamiento de un paciente con un problema vascular está orientado a proteger a las neuronas y poco a lo que hoy conocemos que es la denominada sustancia blanca, que la enfermedad de sustancia blanca, de la cual hablaré un poco más adelante, incrementa el riesgo de tener demencia 2 veces contra alguien que no lo tiene. Esto es algo que estamos preparando ahora el grupo de trabajo donde yo elaboro en el Instituto de Nutrición, que posiblemente sea el primero y único estudio que se enfoque a analizar la prevalencia de deterioro cognitivo vascular, evidentemente en gente mayor. Y lo que hemos encontrado pues son algunos datos de que la frecuencia del deterioro cognitivo vascular es del 0.8%. Y algo interesante es que comorbilidades como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, la obesidad, incluso los síntomas depresivos, sin que sea depresión, están asociados a riesgo de tener un proceso de deterioro cognitivo vascular. La evolución del concepto del deterioro cognitivo vascular se ha movido como un péndulo, es decir, a principios del siglo pasado se consideraba que la demencia era casi toda de origen vascular. Hacia finales del siglo pasado, hacia los 90, emerge el concepto de que prácticamente el 60 o 70% de las demencias son de etiología neurodegenerativa y principalmente Alzheimer. Y ya hacia principio de este siglo, emerge el concepto de demencia mixta,
en donde se combina el componente neurodegenerativo y vascular. Y es así entonces que ha habido una evolución en el concepto o el término que se ha empleado para definir a este proceso vascular, al punto que hoy hablamos de algo que revisaremos un poco más adelante, del concepto de deterioro cognitivo vascular. La demencia vascular sigue siendo vigente, pero veremos que hay, esta definición es categórica, es decir, tienes un evento vascular cerebral, pasan 3, 6 meses después del evento, tienes una demencia. Pero hay pacientes que nunca tuvieron un evento vascular cerebral clínico, definido como un déficit neurológico agudo, y que tienen un perfil cognitivo vascular y que tienen una etiología vascular. Y es allá donde emerge el concepto de la enfermedad de pequeño vaso. Hay dos grupos, el grupo del American Stroke y el grupo del VASCOG, de los Vascular Cognitive Disorders, que han enfatizado mucho el concepto del deterioro cognitivo vascular. Nosotros en el año 2017, bajo el patrocinio del laboratorio Ferrer, nos reunimos, tal vez la gente que más sabe o publicado en el mundo sobre deterioro cognitivo vascular, el doctor Gustavo Román, y definimos algunos conceptos y recomendamos algunas pruebas y algunas formas de establecer diagnóstico. Esta publicación es de libre acceso y es posible descargar este artículo, en donde contribuye un grupo de neurólogos, geriatras, psiquiatras para organizar un poco este concepto en Latinoamérica. Entonces es importante solamente recordar, demencia vascular es aquel proceso que ocurre 3 a 6 meses después de que el paciente ha tenido un evento vascular cerebral, donde claramente la familia nos dice, pues mi familiar tuvo un infarto y 4 meses después empezó a tener alteraciones en dominios cognitivos específicos. Eso puede ser definido como una demencia vascular si cumple con los criterios de afección en las actividades básicas e instrumentadas de la vida. Pero lo importante es que no todos los pacientes tienen un evento vascular cerebral clínico. Y entonces el concepto de deterioro cognitivo vascular es para considerar manifestaciones asociadas a una de etiología vascular clínica o subclínica. Es decir, yo hago un estudio de neuroimagen y veo que el paciente tiene un infarto silente, no clínico, o que tiene carga de lesión llamada esta leucopatía, que nos refieren muchos radiólogos, o leucopatía del adulto mayor. Es importante entonces reconsiderar. En el año 2018, este grupo que se conoce como BIC define e incorpora conceptos importantes como es la demencia mixta, que ya podemos observar aquí, y algo importante, incorpora a la demencia de origen isquémica vascular subcortical, o el mejor denominado de manera común, el infarto lacunar, y considera o respeta el concepto de demencia post-EBC. Ese decía que tiene un infarto y 3 a 6 meses después tiene demencia. Entonces, esto es muy importante porque ahora incorpora la necesidad de hacer un estudio que nos permita descartar una enfermedad de pequeño vaso. Esta demencia vascular isquémica subcortical es el infarto lacunar o son lesiones isquémicas de la sustancia blanca, y la demencia mixta, que es una combinación entre un perfil vascular y neurodegenerativo. Este es el resumen que aparece en la publicación del grupo VIX, en donde habla sobre esta posibilidad y la probabilidad, dependiendo que exista o no un estudio de neuroimagen. El doctor Thomas Sydenham, considerado el Hipócrates inglés, hablaba desde hace varios siglos y decía que un hombre es tan viejo como sus arterias. Y esto no estaba lejos de pensar es decir, de acertar en lo que hoy estamos viendo. Yo recuerdo que hace 25 años era impensable que un hombre de 40 años tuviera un infarto agudo al miocardio o tuviera un evento vascular cerebral. Hoy estamos viendo pacientes y personas de 40, 45 años con infarto agudo al miocardio, eventos vasculares cerebrales, asociado a esto, a que tienen una edad cronológica menor, pero una edad biológica mucho mayor, y esto posiblemente está en relación a estos cambios en el sistema arterial. Hablaba de que los más puros, colegas psiquiatras, colegas
geriatras, consideran que la enfermedad de Alzheimer es la única demencia, todo demencia es Alzheimer, y no es así. Tenemos que considerar a los factores de riesgo vascular, tan es así que la Asociación Alzheimer incorpora dentro de la prevención para evitar tener una enfermedad de Alzheimer o cualquier otra forma de demencia, el control de factores de riesgo. Se habla que sin duda, y eso es algo muy cierto, que la causa más frecuente es la enfermedad de Alzheimer. Esta es la estadística mundial. Yo les presento la que nosotros tenemos en la Clínica de Trastornos de Memoria del Instituto, en donde ustedes pueden observar que la causa más frecuente de demencia es la forma mixta, es decir, pacientes que tienen un perfil compatible con Alzheimer, pero que también tienen un perfil compatible con etiología vascular y va seguida de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, hay quien dice, bueno, podría ser un sesgo de estudio por el tipo de pacientes que atendemos, podría ser, pero no atendemos menos diabéticos o más que en otras clínicas de cualquier ciudad de este país, en donde tenemos una alta prevalencia de diabetes, de hipertensión, de obesidad, dislipidemia, entre otros. Entonces tenemos deterioro cognitivo vascular que es posterior a un evento vascular cerebral y aquel que no tiene EVC o un evento vascular cerebral reciente, pero tiene deterioro cognitivo en ausencia de un evento vascular, y esto lo observamos en esta gráfica, que es la clasificación TOAST que usamos para definir la etiología de los eventos vasculares, en donde ustedes pueden observar que el subtipo 2, que corresponde a la arterioloesclerosis, a la lipohialinosis o a la arteriosclerosis en pequeños vasos, es el 50% de las causas de todos los eventos vasculares cerebrales. Y el gran vaso es hasta un 40%. Es decir, el evento vascular cerebral más frecuente es el evento que afecta a los pequeños vasos y que nos produce estos denominados infartos lacunares. Por lo tanto, podemos tener causas de deterioro de origen vascular, es decir, la enfermedad de pequeño vaso, que el radiólogo nos dice es una leucopatía del adulto mayor, o la angiopatía amiloidea cerebral, que es consecuencia de esta arterioloesclerosis que disminuye la eliminación de beta amiloide y queda en estos vasos pequeños. O lesiones parenquimatosas, consecuencia de una hemorragia, de un infarto cerebral o incluso de un infarto lacunar. Y así podemos tener una constelación de manifestaciones consecuencia de la afectación de pequeño vaso, microsangrados, microinfartos, la leucoariosis o los llamados infartos lacunares, entre otro tipo de lesión. Esto es sumamente importante porque nos explica entonces, ustedes pueden observar en la gráfica, cómo un pequeño microinfarto puede producir cambios perilesionales y esto puede afectar tractos que van a dar un perfil cognitivo muy atípico y que finalmente los factores de riesgo van a producir cambios a nivel de los vasos sanguíneos y van a generar cambios al tejido y van a producir también los signos clínicos. El substrato fundamental de este deterioro cognitivo, y tal vez sea la parte en donde cuando nosotros utilizamos un fármaco como somacina decimos es que el paciente sigue igual porque su memoria está igual. Finalmente estamos intentando ir no solo al substrato, que es la función cognitiva, sino estamos intentando ir hacia la parte que tiene que ver con la remielinización o el intento de restaurar, como vimos en esta imagen, de intento de restaurar la conexión a través de estos tractos que han sido afectados por la afectación contigua de una lesión central. Entonces, la pérdida de mielina y la densidad del axón probablemente inicia muchos años antes de que aparezca el proceso del deterioro cognitivo. 50% de ellos se va a iniciar por lo menos en etapa intermedia de la vida, es decir, entre los 40 y 50 años de edad, y es consecuencia de hipoperfusión, de isquemia, de inflamación, de la angiopatía amiloidea cerebral e incluso disfunción de los oligodendrocitos y astrocitos que son los encargados de producir la mielina. Esto tiene una consecuencia, decía que esta lesión de pequeño vaso en forma temprana va a inducir cambios, incluso esta hipoperfusión puede disminuir el flujo, como veíamos en la diapositiva anterior, y producir cambios en la mielina.
Y conforme va progresando esta hipoperfusión y van apareciendo estas alteraciones que son estas hiperintensidades de la sustancia blanca, esto puede ir complicando aún más el proceso de transmisión o de conexión a nivel de distintas regiones cerebrales y cómo a través de esta hipoperfusión pues va habiendo también un adelgazamiento de la corteza y entonces se van dando las condiciones a través de una baja perfusión, de una isquemia crónica, va predisponiendo a cambios en la mielina, pero también a la atrofia cerebral que vamos observando en los pacientes que nos dicen, pues hay una atrofia córtico-subcortical con leucopatía del adulto mayor. Es decir, es el escenario ideal para tener una alteración cognitiva con un perfil cognitivo tal vez compatible con un origen subcortical, pero podríamos tener también un perfil compatible con neurodegeneración. Recordemos que es muy frecuente que hablemos, decía, del perfil cognitivo en los pacientes vasculares que tienen síndromes disejecutivos, es decir, la parte frontal está muy afectada, puede haber alteración de atención, de concentración, puede haber alteraciones en el ánimo, todo por la mediación de la afectación frontal. Recordemos que las arteriolas a nivel perforante frontal son mucho más vulnerables que las profundas, es decir, tienen una menor capa de músculo liso y esta unión estrecha es más vulnerable a los cambios hemodinámicos. Por lo tanto, es común que en la zona frontal tengamos una mayor carga de lesión de pequeño vaso en la gente mayor contra las que ocurren a nivel talámico o en las estructuras diencefálicas, que son capilares que tienen dos capas de músculo liso en comparación a las frontales. ¿Por qué es tan importante considerar todos estos elementos? Porque recordemos que si hablamos de un concepto categórico, pues solo aquel paciente que tenga un EBC clínico y tenga deterioro podrá tener demencia. Bajo esta definición, el concepto o la causa vascular es en 1 de cada 6 quien tiene una etiología vascular. Pero si consideramos la trayectoria cognitiva de un paciente vascular, que puede ser escalonada, puede ser en declive y llevar un perfil muy similar al que tendría un paciente con Alzheimer, o aquel que tiene una declinación y recupera algo de la función cognitiva, si consideramos las trayectorias, entonces podríamos incrementar la probabilidad de encontrar una causa vascular en un paciente que incluso ha sido catalogado como enfermedad de Alzheimer. Y al final es la historia de la carga de las enfermedades a lo largo de la vida, lo que va determinando que uno tenga una etiología puramente vascular o que tenga una etiología puramente degenerativa. Y que si consideráramos todos estos elementos y a través de una posibilidad de tener en algún momento un biomarcador para la etiología vascular, pues entonces podríamos ubicar en forma más temprana aquellos sujetos o pacientes que tienen una posible causa vascular. Es decir, esto lleva entonces a esta consideración de que este porcentaje que hablamos de que la enfermedad de Alzheimer es la más común, pues bueno, podría ser catalogado a base de una evaluación cognitiva, pero si tenemos una imagen, a lo mejor ese paciente pasa a un componente mixto, de neurodegenerativo y vascular. Tan es que el componente vascular ha sido considerado como un elemento de riesgo para neurodegeneración, que en el año 2011 la Asociación de Alzheimer establece dentro de su modelo hipotético de enfermedad de neurodegeneración, incorpora los factores de riesgo cerebrovasculares, hipertensión, diabetes, la edad, por supuesto, la genética, que favorecen el acúmulo de beta-amiloide, pero estos factores de riesgo parecen también contribuir a la acumulación de beta-amiloide y llevar a todo lo que conocemos, la disfunción sináptica que ocurre en la enfermedad de Alzheimer y la declinación en la función cognitiva. Hoy sabemos que muchos de estos elementos de riesgo tienen que ver, algunos de ellos, con estilo de vida, como por ejemplo la escolaridad en el caso de la demencia vascular. Podemos hablar de que la falta de actividad física, la obesidad y los factores de riesgo, todos ellos como hipertensión de la etapa intermedia de la vida, todo lo que ya conocemos, juegan un papel fundamental en el deterioro cognitivo o la demencia vascular.
Esto es algo que publicamos hace un par de años, 3 años, en relación a lo que hoy conocemos como los factores protectores. Esto es sumamente importante porque a la par de los factores de riesgo, en donde tenemos a todas las enfermedades que ya conocemos, también tenemos factores protectores. Uno de ellos decía la escolaridad y otro la actividad física y la estimulación cognitiva. En este concepto de reserva cerebral, de reserva cognitiva y hoy ese concepto de mantenimiento cerebral, es decir, qué tanto hago durante toda mi vida que aunque yo haya tenido una baja reserva, por lo menos estimule mi funcionamiento cognitivo, parecen tener un factor protector. Hablando de la presión arterial, solamente quiero mencionar que la hipertensión sistólica es la hipertensión característica de la gente mayor. ¿Por qué? Porque es una medida indirecta del envejecimiento vascular y hoy vemos pacientes con presiones de 160, 180 o 70, presiones de pulso muy amplias, recordando lo que se ha revisado ampliamente seguramente sobre el estudio Sprint Mind, donde se observó y se determinó que es conveniente tener a estos pacientes en cifras entre 100 o menores a 130 de manera gradual y que esto representa un factor de riesgo. En este estudio podemos observar que la diferencia entre la presión sistólica interbrazo arriba de 10 milímetros de mercurio se asocia a un incremento de riesgo de demencia, sobre todo atrofia cerebral y a la presencia de infartos cerebrales silentes, que insisto, son los infartos cerebrales más frecuentes. ¿Por qué esta hipertensión sistólica? Recordemos que hay cambios en la distensibilidad, que ocurre ateroesclerosis, que ocurre hipertrofia concéntrica, que hay un remodelamiento concéntrico en el sistema vascular y que incluso esta rarefacción, pérdida del volumen o de la cantidad o densidad de capilares, va a llevar a este aumento en la resistencia vascular con todos los cambios de hipoperfusión, isquemia crónica. La diabetes ampliamente estudiada, nosotros hemos publicado estudios sobre esto en deterioro cognitivo leve, en etapas preclínicas, y hemos podido documentar que la diabetes es el principal factor de riesgo para progresión. Y ahora estamos por publicar algo en relación al control de los pacientes diabéticos mayores con alteración cognitiva y hemos observado que aquellos pacientes arriba de 8% de hemoglobina glucosilada tienen un peor desempeño cognitivo. Y esto es porque la insulina tiene un efecto trófico a nivel de los receptores y a nivel neuronal y que la fosforilación de manera normal del receptor de insulina parece tener un efecto sobre la potenciación a largo plazo. El doctor Morley habla incluso de que así como existe una neuropatía diabética, una retinopatía diabética, una nefropatía diabética, podría existir una demencia diabética asociada a todos los cambios que ocurren a nivel del estrés oxidativo y que incluso pudiera tener un efecto sobre la señalización en la producción de beta amiloide, es decir, que esta resistencia a la insulina pues disminuye la tasa metabólica a nivel cerebral y que el estrés oxidativo favorece la activación de la proteína precursora amiloide que producirá beta amiloide. La importancia, decía, del por qué este daño vascular podría vincularse a la enfermedad de Alzheimer es a través del daño a la barrera hematoencefálica. Esto ha sido documentado, que conforme progresa el daño a esta barrera hematoencefálica, donde los pericitos, que son estas células de sostén que mantienen al endotelio vascular, van perdiendo su capacidad de mantener esta unión estrecha y conforme progresa el daño hay una ruptura en donde hay elementos migratorios que favorecen protrombosis y que a lo largo de esta hipoperfusión crónica puede pasar desapercibido estos cambios, pero ya está habiendo cambios fisiológicos a nivel cerebral en donde finalmente llevará a isquemia y una serie de alteraciones en los sistemas de neurotransmisores. A través de la medición del líquido cefalorraquídeo se ha podido observar que marcadores de inflamación que indican daño a la barrera hematoencefálica están presentes ya en esta etapa preclínica que es el deterioro cognitivo leve. Y decía, considerando la enfermedad de pequeño vaso, que es este infarto cerebral o estos cambios crónicos que no vemos con frecuencia, pero que están en el cerebro de los pacientes mayores, pues vean cómo la edad va incrementando el riesgo de tener enfermedad de pequeño vaso, la hipertensión,
el tabaquismo, la dislipidemia, la diabetes e incluso pueden haber alteraciones cuando existe apnea obstructiva del sueño, en donde también hoy sabemos que representa un factor de riesgo a través de estos cambios que produce a nivel circulatorio cerebral. Y esto lleva a lo que se conoce hoy como la hipótesis del doble hit, que es una propuesta en donde los factores de riesgo alteran la barrera hematoencefálica, hay oligoemia, activa la expresión de proteína precursora amiloide, producción de beta-amiloide, disminución del aclaramiento de este beta-amiloide, y esto sería el segundo hit, en donde ya hay producción franca de beta-amiloide, daño neuronal y todas las alteraciones cognitivas. Es decir, los elementos de riesgo cardiovascular alteran los vasos sanguíneos, la barrera hematoencefálica, cambios a nivel del endotelio y de la estructura, y esto se va presentando a lo largo del tiempo. Es decir, sin duda, la demencia en todas sus formas, sobre todo cuando hablamos de enfermedad de pequeño vaso, es una enfermedad que se expresa en la vejez, pero que inicia posiblemente en las etapas intermedias de la vida e incluso tal vez mucho antes de que ya pasemos a esta etapa. ¿Por qué progresa esta enfermedad de pequeño vaso? Factores de riesgo que alteran la autorregulación a nivel cerebral y de la unidad neurovascular que va a llevar a isquemia, hipoxia, disfunción del endotelio y neuroinflamación que finalmente llevará a alteraciones como daño a la unidad neurovascular, gliosis, descarga de factores inflamatorios y la disfunción de la barrera hematoencefálica. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Tal vez sea la parte más importante. Yo creo que el médico internista que está con el paciente, que suele ser el médico que sigue a un paciente durante muchos años, es importante que todo paciente que llegue a la consulta y refiera el paciente o el familiar una alteración de memoria, hay estudios que muestran que cuando el familiar refiere una alteración en la memoria, es altamente probable que exista este problema. Entonces, esa puede ser el primer dato de alerta. Obvio, la exploración física general, neurológica que realizamos y la evaluación neuropsicológica de la cual hablaré muy brevemente, pero que me parece que para los casos vasculares la aplicación del Montreal Cognitive Assessment puede ser una muy buena alternativa para identificar incluso etapas preclínicas del proceso cognitivo. Una neuroimagen hay que estadificar a través de escalas que midan funcionalidad y finalmente nos permitirá flujograma, nos permitirá establecer la etiología y la etapa en la que se encuentra el paciente a través de aplicar esta escala, que es la escala de Clinical Dementia Rating, que es una escala donde uno puede establecer la etapa. Recordemos que ningún paciente llega a una demencia severa sin haber pasado por una etapa moderada, por una etapa leve, por un deterioro cognitivo leve y, por supuesto, en un proceso previo normal o cognitivamente sano. Esto es lo que nosotros proponemos en la clínica de trastornos de memoria como un tamizaje. En realidad podría ser el Montreal Cognitive Assessment si sospechamos, o el MoCA si sospechamos un problema de etiología vascular, o un Mini-Mental si uno está familiarizado con ello, con la limitante de que el Mini-Mental no nos permite establecer estas etapas preclínicas. Y utilizamos también la figura del reloj, que nos da mucha información sobre alteraciones visoespaciales e incluso, en algunos casos, alteraciones de la memoria amnésica. Hemos validado esta interpretación en conjunto con el grupo de trabajo de geriatría, neuropsicología, y hemos validado y hemos publicado este método para interpretar y calificar la figura del reloj. Está en la revista Salud Mental. Y hemos validado también y publicado esta validación de la validez y la confiabilidad del MoCA o del Montreal Cognitive Assessment para el tamizaje del deterioro cognitivo en México. Y lo que pudimos observar es esto, que en los pacientes que tienen deterioro cognitivo, en este análisis, en esta curva ROC, podemos observar cómo tiene una mejor sensibilidad y especificidad para detectar deterioro cognitivo leve versus el Mini-Mental. Y de manera interesante, esta prueba es superior al Mini-Mental e identifica los perfiles cognitivos subcorticales característicos
de la etiología vascular. No hay gran diferencia para identificar demencia. Sin embargo, pareciera que hay algo, una mejor sensibilidad respecto al Mini-Mental en diagnóstico de demencia. Este es el Montreal Cognitive Assessment. Es una prueba que cualquier médico que ingrese a la página que viene en la parte inferior, mocatest.org, puede obtener el manual y puede obtener la prueba para imprimirla y aplicarla. No consume más de 10, 15 minutos. Tiene alguna limitación, sobre todo de escolaridad, aunque se ajusta a un punto para aquellos pacientes que tienen menos de 12 años de escolaridad. Algo importante es que en la interpretación de la prueba no solamente debemos de considerar la puntuación global, también debemos considerar las fallas específicas que tenga un paciente. Es decir, si un paciente tiene baja escolaridad, es probable que la resta, por ejemplo, no la pueda realizar, pero a lo mejor tiene alteraciones francas en la evocación, en la memoria o en el recuerdo diferido, y esto nos podría estar hablando de una alteración que va más hacia una parte cortical. Esta escala, que es la escala de la funcionalidad, que nos permite ver cómo está el paciente o cómo ha impactado el deterioro cognitivo en las actividades que denominamos de la vida diaria, como son vestirse, bañarse, nos da una muy buena aproximación para saber qué tan severo es el problema. Y las instrumentadas, que son 8 actividades, que algo importante y como un buen tip es tal vez cómo se toma el paciente su medicina. ¿Se la proporciona el familiar? Sí. Preguntar por qué. ¿Por qué toma el paciente su medicamento? ¿Por qué tienen que darle o proporcionarle sus medicinas? Es que hemos notado, doctor, que se le olvida, o notamos que no las tomaba o que tomaba doble o que las tomaba a deshoras, y esto suele ser un indicador de que posiblemente algo anda mal. Y entonces en nuestra cultura es muy común sobreproteger y decir, no, se la damos nosotros porque para estar más seguros. Oiga, pero ¿usted cree que podría hacerlo sola? Y entonces ellos me dicen, no, yo creo que no, porque sí notamos que se le olvida. Esto es una actividad instrumental que, independientemente de la escolaridad, cualquier ser humano es capaz de asumir una responsabilidad de tomar. Entonces, podemos tomarlo como un dato que nos ayude a identificar si hay un impacto de la actividad instrumentada consecuencia del deterioro cognitivo. Y esta escala, decía, la Clinical Dementia Rating o CDR, es una tabla que nos permite más o menos ubicar en qué etapa está el problema, dependiendo de 6 dominios o de actividades que tienen que ver con memoria, cuidado personal, y uno va pudiendo establecer qué tanto el paciente puede hacer algo consecuencia del problema cognitivo. Es importante porque debemos estadificar al paciente, porque, insisto, no todos tienen demencia severa, algunos pueden estar en una etapa leve y el pronóstico puede ser muy distinto. Entonces, la enfermedad de pequeño vaso comprende al infarto cerebral profundo, el infarto lacunar, comprende las hiperintensidades, también los espacios perivasculares muy grandes, y hoy hablamos de estos microsangrados que están también de manera prevalente en población, en gente mayor y en problemas cognitivos. Hemos publicado también cómo los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer tienen una carga vascular muy alta, es decir, quien tiene enfermedad de Alzheimer tiene más riesgo de tener un infarto cerebral y de tener enfermedad de pequeño vaso. Y el que tiene deterioro cognitivo vascular o que tiene también lesión vascular tiene riesgo de desarrollar neurodegeneración por todos los cambios que he explicado. Hablaba de los componentes mixtos porque esto también lo hemos demostrado, y esto es algo que publicamos hace algunos años, de cómo los factores que pueden predisponer a que un paciente tenga demencia mixta son hipertensión arterial, historia de presión parece ser un factor de protección, y la carga de hiperintensidades o de lesiones de sustancia blanca o lacunares incrementan el riesgo de tener un proceso mixto demencial. Y esto es porque los factores, decía, uno de ellos puede activar la vía de la cascada amiloide y de la fosforilación de la proteína tau, que son claros elementos vinculados a neurodegeneración,
y los cambios de la disfunción, hipoperfusión que llevan a los eventos vasculares, a los microinfartos, los microsangrados, estas hiperintensidades que producen demencia vascular. Pero si ustedes observan, en algún momento confluyen en la atrofia temporal, que es característica de la neurodegeneración, alteración de la conectividad, que es característico de lo vascular, y nos da este perfil mixto. Es decir, es una realidad que hoy estos elementos parecen estar interrelacionados y que en poblaciones con factores de riesgo como nuestra población, pues es importante considerar. El año pasado el doctor Hashinsky publica en la revista Alzheimer and Dementia el Manifiesto de Berlín, en donde vean cómo el concepto vascular se antepone a la neurodegeneración. Es decir, esto podría ser el elemento previo a todos los componentes que van presentándose a lo largo de la enfermedad. Y es así que los factores de riesgo vascular alteran la unidad neurovascular y llevan a la disfunción sináptica y demencia. Y las componentes de depósito de la proteína tau hacen lo mismo y finalmente llevan a este componente de deterioro o de demencia, cada uno generando cambios distintos. Desafortunadamente diría yo que la carga vascular es solamente visible de manera completa a través de un estudio de resonancia magnética. Estos estudios y estos ejemplos es para poder demostrar, por ejemplo, cómo una laguna o este lacunar se observa cuando es de manera crónica. Lo vemos en una secuencia específica de resonancia magnética que cualquier resonador tiene. Es decir, no necesitamos ningún resonador ni ningún software especial para identificar un infarto lacunar, para ver los microsangrados que se ven en esta secuencia llamada ecogradiente, y la escala de Fasecas, que nos permite identificar la carga de lesión vascular. Esto lo hemos publicado en este manual de manejo del infarto cerebral agudo y deterioro cognitivo vascular, que escribimos el doctor Carlos Cantú y un servidor, y que aquí explicamos este proceso fisiopatológico y la manera de clasificar a esta lesión de pequeño vaso. Vean cómo los cambios que vamos observando en la resonancia pueden ser consecuencia de la alteración de la barrera hematoencefálica y nos da estas hiperintensidades que vemos en la resonancia, como una oclusión distal nos puede producir este infarto lacunar, esta pequeña lesión que también es causa de deterioro cognitivo, o incluso los microinfartos muy pequeños que están a consecuencia de vasos mucho más distales y que finalmente todos ellos son generadores de esta lesión de pequeño vaso. En realidad, el tratamiento del deterioro cognitivo vascular se basa en fármacos que fueron creados para tratar la enfermedad de Alzheimer. Y tal vez dentro de los aprobados, tal vez sea donepezilo el fármaco que más beneficios ha demostrado, tal vez no porque mejoren considerablemente, sino porque es el fármaco más viejito y el que más evidencia tiene. Y hay otros que tienen menos evidencia, como por ejemplo citicolina, menos estudios, pero con resultados favorecedores, pero tienen una recomendación algo menor que donepezilo. Solamente hago mención de la importancia de que esta hipoperfusión lleva a hipoxia, inflamación, estrés oxidativo y que hay una oligodegeneración y desmielinización que lleva a gliosis y a proliferación de células progenitoras de oligodendrocitos. Cuando esta hipoperfusión ocurre, hay activación de vías que tienen que ver con neurodegeneración y disminuye las células madre generadoras de oligodendrocitos y falla la remielinización. El problema principal en el deterioro cognitivo vascular puede ser solamente el daño a la mielina o puede ser, como decíamos, consecuencia de un infarto de gran vaso que produjo daño neuronal y por supuesto a la mielina, pero como en el caso de la enfermedad de pequeño vaso, puede haber cambios asociados a desmielinización. Somacina ha demostrado que retrasa la progresión del deterioro cognitivo y algo importante es que mejora dominios que tienen que ver con atención y función ejecutiva
y esto se observa en una reducción en la puntuación en la alteración de estas funciones, y lo mismo ocurre con la orientación temporal, donde podemos observar que 6 a 12 meses después hay una mejoría en este dominio cognitivo. Esto es importante porque decía que los dominios más frecuentemente afectados en la etiología vascular es la atención y la función ejecutiva. Otro aspecto importante, este es un estudio japonés. Esta es la resonancia magnética, donde ustedes pueden observar la carga de lesión, es un Fasecas 2. Y aquí abajo otro paciente. En la parte superior vemos a los pacientes que recibieron citicolina 1 gramo. Este es un estudio de difusión o tractografía, en donde ustedes pueden observar cómo este tracto mantuvo su función o su grado de mielinización, y 12 meses después este tracto conservó su capacidad o su factor de anisotropía, es decir, la cantidad de mielina. El paciente que no recibió citicolina, observamos que el tracto, estas fibras comisurales, están mucho menos mielinizadas, y un año después, este tracto está aún todavía mucho más desmielinizado. Esto es lo que finalmente, desde el punto de vista funcional, puede producir un fármaco que favorece la mielinización y la función, evidentemente, buscando un mejor desempeño cognitivo. Tiene efectos neuroprotectores y de neuroregeneración, en donde puede haber, recordemos que las sinapsis más pequeñas o más en menor duración, pero más numerosas, son las dendrodendríticas, entre dendritas, y que esta nueva regeneración, plasticidad neuronal, favorece, pues evidentemente, mayor sinapsis. Tiene un efecto sobre la actividad de la sirtuina, que estas sirtuinas están relacionadas con la longevidad. Múltiples enfermedades neurodegenerativas están relacionadas con la disfunción de esta vía, como es enfermedades neurodegenerativas, enfermedad cardiovascular e inflamación. Y este estudio, que es el estudio de Ale, del doctor Gareri, que es un estudio muy interesante porque estudió pacientes con deterioro cognitivo leve de etiología vascular. Fueron 265 pacientes que recibieron 1 gramo de citicolina al día por vía oral, 500 miligramos cada 12 horas, y un grupo control de 84 pacientes. Lo interesante es que estos pacientes el grupo que recibió citicolina tenía una puntuación de 22.4 de Mini-Mental. A los 3 meses mantuvieron esta puntuación del Mini-Mental, y a los 6 meses mantuvieron la puntuación con respecto a la basal. El grupo que no recibió citicolina, que tenía deterioro cognitivo leve, después de 6 meses tuvo un descenso de 1 punto. Y uno pensaría que 1 punto tal vez no sea nada. Por supuesto que es útil porque eran estos pacientes que están en etapa preclínica, no tienen demencia. Por lo tanto, mejorar 1 punto es mejorar atención, función ejecutiva. Y estos son la suma de los efectos que tiene somacina de manera global, en donde incluso decía incrementa la expresión de sirtuinas, tiene efectos sobre la reducción de la hipoxia y la isquemia, y algo importante, inhibe la fosfolipasa, lo que favorece la reabsorción del edema cerebral, otra de las indicaciones que tiene somacina en aquellos pacientes que tienen un trauma cerebral. La American Stroke Association habla de cómo mantener una salud cerebral óptima. 4 conductas saludables: no tabaco, actividad física, dieta sana y bajo índice de masa corporal, es decir, no sobrepeso u obesidad. Y control de los 3 jinetes del apocalipsis: presión arterial, colesterol y glucosa. Podría lograr el control de estas 7 conductas, reducir hasta en un 20% el número de casos de demencia si pudiéramos establecer estas medidas. Esto es lo que el American Stroke establece sobre estos 7 control o estos factores de riesgo y estilos de vida. Pequeños pasos, pero grandes beneficios. Y esto es un algoritmo que ya por tiempo no me detengo, es el algoritmo que utilizamos en la clínica de memoria del instituto, en donde lo que pretendemos es que ningún paciente que llegue se vaya sin una adecuada evaluación. Es decir, no tiene que salir con un diagnóstico de deterioro cognitivo, pero sí tenemos y debemos identificar
Si no existe, se irá de alta, y si existe, tendremos que descartar causas secundarias de deterioro cognitivo, o si identificamos el problema, pues tendrá que ir a una extensión o una evaluación cognitiva global para identificar, por supuesto, etiología. Bien, para tal vez concluir y llevar a casa es que pues el deterioro cognitivo nunca es evaluado de forma temprana, pero ya cuando se detecta, desafortunadamente, tanto la familia, a veces el médico pues pretende curarlo, y sabemos que esto, insisto, debemos identificarlo en forma temprana. No hay un tratamiento curativo, por lo tanto, todos los que tenemos hoy, incluso los aprobados por la FDA, mejoran un par de puntos en las escalas cognitivas, y el diagnóstico se establece a través de escalas de evaluación. Es decir, tenemos que aplicar una escala, sea MoCA, Mini-Mental, por lo menos de tamizaje. Y el tratamiento con somacina es a largo plazo, no es algo que vayamos a observar de manera breve, habrá que esperar por lo menos 6 meses, y sobre todo en los dominios que va a mejorar es en lo que favorece calidad de vida, y tal vez poco efecto sobre la memoria de aprendizaje, que es prácticamente con ningún fármaco lo logramos, o muy poco. Y es posible la intervención del deterioro cognitivo vascular en etapas tempranas, sobre todo en esta etapa de deterioro cognitivo leve, donde el paciente aún conserva funcionalidad y es capaz de realizar actividades de manera independiente. Finalmente, solamente pedirles y recomendarles o agradecerles a quienes hayan tenido la oportunidad de revisar este material que presentamos en el año 2018, esta segunda edición. Espero que pueda haber estado en sus manos, y bueno, con esto termino la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad es que una plática bastante completa, detallada. Es muy importante el reconocer precisamente que hay algunas situaciones que están viviendo nuestros pacientes mayores y que muchas veces las hemos pasado por alto, la familia los pasa por alto porque se considera que es parte del envejecimiento, ¿no? Es que es normal porque ya está viejito, ¿no? Pues ya se le está yendo la onda, ¿no? Cuando en realidad pues son situaciones que podemos prevenir si los identificamos a tiempo, o si identificamos esos factores de riesgo que comentaba usted al final de manera temprana, ¿no? Uh, ya hay algunas preguntas por aquí, vamos a empezar. Dice, en pacientes con Alzheimer que acuden a atención primaria, ¿qué recomendación podríamos brindar a los familiares por el tema de la patología? Me imagino yo que la consejería para aparición de Alzheimer en familiares. Sí, esa es una buena pregunta. Creo que recordemos que la enfermedad de Alzheimer solamente entre 1 y 3% de los casos es de forma hereditaria. Entonces, una pregunta obligada de la familia, algunos de ellos, es que si dicen, oiga, mi papá entonces tiene Alzheimer, sí, ya lo documentamos. Oiga, ¿y a nosotros nos va a dar, o a mí me va a dar enfermedad de Alzheimer? Y la respuesta siempre tiene que ser no. En la forma esporádica, que es el 97% de los casos, el elemento genético conocido, porque hay otros polimorfismos, es el estado de portador del genotipo ApoE4, que lo medimos, pero es una contribución mínima genética, y insisto en la parte de factores de riesgo. Entonces, yo siempre les digo, mire, si usted quiere tratar de evitar que esto le vaya a pasar, controle todos sus factores de riesgo, y eso va posiblemente, o podría decirle que si usted controla sus factores de riesgo, eh, no va a tener enfermedad de Alzheimer. Pero si usted es diabético, es obeso, hipertenso, dislipidémico, fuma, eso no va a ser lo hereditario, sino va a ser esos factores los que van a disparar. Entonces, ese tal vez sea el mensaje principal, ¿no? Y cuidarse y estar después de los 60 años. Ayer grababa yo una cápsula para la Academia Mexicana de Neurología, porque el lunes es el día de la enfermedad de Alzheimer, y hablaba dirigido a familiares y decía, si ustedes es familiar de un paciente que ha detectado que tiene un problema en la memoria, acuda a una valoración con su médico para que de manera temprana se vea su función cognitiva a través de estas pruebas.
Claro. Preguntan que en dónde pueden conseguir el material, me imagino que los libros que comentó usted. Sí, el material está disponible en la librería Gandhi. Ahí está disponible. No es comercial, ¿eh? No tengo comisión. Claro. Ahí. ¿A partir de qué edad puede existir deterioro cognitivo y cuál es la escala principal para pacientes de mediana edad y adultos mayores? Sí, como todo lo que mencioné con respecto a las enfermedades crónico-degenerativas, cada vez estamos observando enfermedades en gente más temprana. Yo pongo el ejemplo del cáncer de páncreas, ¿no? Ahora vemos, antes yo recuerdo cuando estudié medicina e hice el internado, era hablar de cáncer de páncreas, no, era imposible pensar que alguien de menor a 60 años tuviera un cáncer de páncreas. Hoy vemos pacientes de 45 años con cáncer de páncreas. Y creo que una muy buena manera de asegurar su salud cerebral, como decía el American Stroke, tal vez es después de los 50 o a los 50 años, hacer una evaluación, un tamizaje. No es abierto porque se ha demostrado que el tamizaje cognitivo no es benéfico o no por ese costo-beneficio. O sea, alguien detectas algo temprano y no vuelve a la consulta porque dice, yo estoy bien. Pero aquel que quiere tener una buena salud, control de factores y tal vez después de los 50, una vez cada 4 o 5 años, hacerse una evaluación como un check-up. Y todo bien, adelante. Se identifican factores de riesgo y controlarlos de manera estricta. Muy bien, preguntan que comentó usted que la diabetes tipo 2 por resistencia a la insulina es uno de los factores de riesgo para la demencia. Y preguntan si lo mismo sucedería con diabetes tipo 1. Bueno, en realidad, tal vez uno de los problemas que van vinculándose en esto es que lo que protege, hablaba yo de dos conceptos, reserva cognitiva y reserva cerebral. Se ha hablado mucho de este elemento. Sin embargo, en un cerebro de un diabético tipo 1, que es gente mucho más joven, hay una buena reserva cerebral. Y hoy ya sabemos que la estimulación cognitiva más importante a lo largo de la vida de un ser humano es entre los primeros 35 años de vida. Todo lo que hagamos después de esos 35 años se llama mantenimiento cerebral. Yo puedo seguir aprendiendo y estudiando y eso está reforzando mi reserva cognitiva y cerebral, pero ya no estoy fomentando tal vez reserva de manera similar o como lo hice en los primeros años de vida, la reserva cerebral. Entonces, esto es por eso es tan complejo atribuir que un problema cognitivo ocurra tan temprano, ¿no? Esa es posiblemente la explicación. Y el por qué en la gente mayor, con baja reserva cognitiva cerebral y el envejecimiento cerebral, se da el medio ideal para que se exprese la enfermedad. Muy bien, preguntan de los tratamientos que existen para el control de los déficits cognitivos y las demencias. ¿Cuál se recomendaría en la ponderación de efectos secundarios y beneficio a mediano o largo plazo? Sí, tal vez si la pregunta va orientada hacia los inhibidores de acetilcolinesterasa y antagonista en MDA como memantina, yo podría decirles que en realidad los inhibidores pues, se asocian a efectos colinérgicos. Entonces, si una persona mayor que tiene demencia tiene síntomas gastrointestinales como diarrea crónica, si tiene muchos síntomas, a veces náusea, vómito, un inhibidor de colinesterasa no sería una buena opción. Yo recomiendo primero donepezilo como fármaco aprobado, pero con estas consideraciones. Y si hay diarrea, mucho síntoma gastrointestinal o incluso hipertensión descontrolada, es mejor usar antagonista MDA como memantina. Perfecto, muy bien. ¿Cuánto tiempo es recomendable utilizar la citicolina para que veamos un efecto benéfico? Sí, aquí yo hago énfasis de que debemos identificar, como todo, donepezilo no es para todos, memantina no es para todos, citicolina no es para todos. Yo sería muy preciso en que mientras más temprano identifiquemos la lesión vascular y mientras más temprano podamos usar somacina, vamos a ver un beneficio. Pero yo no recomendaría somacina para un paciente, por ejemplo, con Alzheimer puro. Esa sería la recomendación. Muy bien, pregunta si las hipoglucemias de repetición pudieran contribuir a un deterioro cognitivo. Por supuesto. Hay un estudio publicado en New England hace un par de años donde se midió el riesgo
en pacientes diabéticos asociado a qué cifras de hiperglucemia se asocian a alteración cognitiva y a qué cifras bajas. La hipoglucemia hoy se considera como un factor de riesgo altísimo para daño cognitivo y para daño neuronal. Entonces, por supuesto que la hipoglucemia, cuando tenemos a esos pacientes que están, eso es un problema de prescripción. Decía yo que la diabetes, las metas de tratamiento en gente mayor son muy distintas a la gente más joven. Y uno de los problemas es que si no se identifica el problema cognitivo y se prescribe insulina, podría ser la mejor terapia para ese paciente, pero su condición social tal vez determine que es el peor fármaco para tratarlo. ¿Por qué? Porque tiene problema visual, vive solo, tiene problema cognitivo, y entonces no se va a poder aplicar la insulina. Entonces, cuando nosotros detectamos eso, hacemos cambio y ajustamos o indicamos o insistimos que debe ser supervisado el tratamiento. De allá la importancia de establecer la etapa del proceso cognitivo. Claro. Preguntan también si un paciente que tuvo un evento cerebral y que fue controlado en las primeras horas, yo imagino que se refieren a estos escasos pacientes que les puede hacer trombolisis o cateterismo, si van a quedar o pueden quedar con alguna secuela, sobre todo cognitiva posterior. Ese es un aspecto sumamente importante. Tenemos una muy buena experiencia, digo, el instituto tiene una clínica de EBC muy bien establecida, donde sí hay un porcentaje de entre 5% o 7% que llega en ventana, se hace trombolisis, se hace trombectomía. Y eso es una pregunta muy interesante porque esto lo hemos discutido en foros, ahora en el congreso de la MEVAS que vamos a discutir sobre el tema de deterioro. Yo siempre hago énfasis en ese aspecto porque pocas veces se considera o se valora la parte cognitiva. Entonces, honestamente, no sabemos si esta reperfusión deja alguna secuela o recupera la parte cognitiva. Yo creo que esto está en relación al tiempo y no existe evidencia de la parte cognitiva sobre el impacto de estas intervenciones. Muy bien. Me preguntan sobre la asociación de citipulina con otros medicamentos, como por ejemplo memantina. ¿Qué opina usted al respecto? Sin problema, ¿no? Digamos que memantina es un fármaco bastante inocuo y seguro, cefalea, lo de confusión, pero no hay ninguna interacción descrita, ¿eh? Muy bien. ¿Existe evidencia de que por ejemplo, una dieta mediterránea pudiera ser preventiva de riesgo para deterioro cognitivo? Sí, por supuesto. De hecho, si revisan, hace un par de semanas salió la reactualización de la comisión de Lancet, en Lancet Neurology, en donde hablan, ya extienden a 12 elementos de factor de control de riesgo para disminuir el número de casos y la dieta es uno de los elementos. Pero algo importante es que esta dieta eh, es de manera, por supuesto, una dieta sana a cualquier edad y en cualquier momento, pero la dieta mediterránea parece tener un impacto cuando es en la gente que lo hacen a lo largo de toda su vida. Ya no tiene tanta validez cuando se utiliza a los 70 años, sobre todo en quien ya lo tiene, pero si hay diabetes, si hay hipertensión y dislipidemia, una dieta ajustada parece ser que también favorece o disminuye progresión del proceso cognitivo. Perfecto, doctor. Pues le agradecemos mucho su participación, sus respuestas. Agradecemos a todos los interesados en nuestro congreso. Es para mí un honor representar a mis compañeros colegiados del estado de Veracruz y seguir en este esfuerzo de educación médica continua. Con esta plática damos fin a nuestro curso anual de medicina interna 2020. La verdad es que la respuesta ha sido bastante buena. Esperamos que el próximo año podamos contar con todos ustedes ya de manera presencial aquí en el puerto de Veracruz, en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, para disfrutar de nuestro curso anual ya con otro tipo de ponencias, con más carga académica. Y debido al interés que hemos visto de mucha gente, incluso de otros países, tenemos muchas personas conectadas de Centro y Sudamérica, pues es posible que a lo mejor el próximo año lo intentemos hacer mixto, ¿no? Tanto presencial como alguna parte en línea para que pueda también participar la gente de otros países.
Le agradecemos nuevamente al Laboratorios Ferrer por el patrocinio de la plática de hoy en la noche. Y bueno, nada más me queda recordarles que durante el resto del mes vamos a estar elaborando las constancias y enviándolas a los correos electrónicos que nos dejaron. Les pedimos sean pacientes, es un trabajo un poquito maratónico, pero vamos a hacerles llegar sus constancias. Cualquier duda que tengan pueden contactar al correo del colegio, que es cmiev.ac.18@gmail.com, y les podemos contestar. Muchas gracias nuevamente, doctor. Que descansen todos, que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias y nos vemos en el 2021 en Veracruz. Gracias. Hasta Buenas luego. noches. Muchas gracias.